Tesalónica Guacuera Baisha PPTINJA. pamba, eisha papeina coina na ame ayu, maina weru mañande veñande programa biping de programa entero pete va viendo se va gira vagina que hay jaturalo hermano cuera. Nagin un pastor Emilio Vázquez estaba dentro del departamento de Itapo y de Penga y pueda sopar TV. Y ahí me baité, yema oño di veica toda más llegué con edición número 747 de que hay jaturalo hermano cuera. 747 Baisha pa pastor Sergio David. Me imagina kwa pina robake o sakutu o yapo ñande audio mi katuan maisha pendupe ya pusaka pe aprender pesa ya poñande be te sana anga muy video mi ya to página pe ñande página de YouTube ka ahí hatoral ñande página de YouTube. Bendiciones pastor Sergio entero este ñande en dua vejina ya pete bulo ita pere beti abrazo rompe espalda marete por más 595985162 imagina pebe pende cargo y te ven en el número de celular lo intenta tu enguecha pembula vende ponando mi que tu enguecha pembula vende ideas sugerencias ya de coabe día de ayuno oración vigilia y ahí esa una consejería ya les conté a ver esa pregunta y respuesta y cuera andas ella viene en el programa pegó a pregunta lo mitad ya tuya poñan de ahí ya en bojo vaina. Hemos oído bien Biblia velado por anduas y que ya listo más bueno. Ese ya va apoya a hina guaco ya en el ministerio mi ka hija Torah lo está. Pisa ina na pepe tapisa cuero ella pues acá veina estaba Argentina, está Argentina ve. Ñande hermano paraguayo en Argentina ve, pesa ve ñande en duas hina ñande pisa cuera paraguayo viajado joajina amo Chile otro lado. Ñande en dúa poto ahí, ñande asiduo oyente. Como ajeo, pa' vila ñande programa para Sergio, ña pesá y ojoina. Viajante, hoy camioneros, sí, están los hermanos camioneros, saludos cordiales entero los hermanos cuare, manañe mongueta ve, algunos que otros país cuá. Fran pe ahí un guareo juego que se visita ahí, hermano camionero, a ver. Pe otro y ese amigo, a ver. Bueno, lo de España. Ñande en dúa España ve mi ñande pisar, ñande hermano fuera paraguayo. Bueno, excelente ñande programa pe felicitamina ñande peja lo ya por la video esa. Pastor Sergio Gavina ve la oye pona avena guapu oye po ya pusaka o kai uy na en control de controles como siempre. Por ejemplo, ponen de video y cuerale. Hay culo y taina pastor Sergio. Hay que en duya pues sacado por andulo y taina. Bueno, y ape sí, captuve yulo hermano. Pero hago hermano posada guacuera y hay hermanos paraguayos, pastores paraguayos y en duda posada vejina. Cada día se vea y cuando se vea con ambas y captura veído sí, estos son hermanos estudiado dicen 10 grupos de inyección de esperanza vecina con agua sí, son pastores, estudiantes de la Sagrada Escritura, amas y vive y lesionado vecina estaba teta posada Argentina APT puente y mínima uy y sí, ese es uno de los ministerios que tenemos acá también Pepe Yucéramos hermano cuando se vean voy a aprenderse miramos ya poseti visita hijo ave peyuca haya de cola lugar mismo pa ñen batu ave ya abrir la ñan de Biblia ya estudiar eva la pende duda mía yo conocer pescueo ya no es la foto y mi niña se oñon de ella compartida es importante. Bueno, invitado para usted me imagino es más gipio y me menda la niña que andamos ahí la ve. Bueno, y queda segunda Tesalonicense beba. Facebook me se topata Emilio Vázquez Telegram venga tú a ver ahí tío escribí de Telegram venga en Honduras bueno te vamos a enviar hermano después problema es cómo había los estudios en su WhatsApp bueno usted pues ya página Telegram en Mozambina de programa Alejandro Robadín hermano bendiciones su bueno. Oye, tema hueso, a ver ya como
Tenemos ya el pedido de los hermanos de Telegram que están pidiendo algunos estudios ahí. Ya envía también. Anotamos los números. Daniel vio Beajina entonces. Bueno, ya, ella, o JBM, Guajeta también en el estudio. Tener paciencia y miren hacer. Bueno, capítulo 2 de parte 2. Y primera Tesalonicenses va a segunda, capítulo 2, pero no me sé qué sé. Fue escrito en los mismos años, está establecido, hermanos. Si hay muchos años de diferencia entre la carta de primera Tesalonicense y la segunda. No, hermano, está fechado ambas cartas. Está fechado en el año 51 después del Mesías. Era común, era los dos, primera como segunda. Y es de Pablo. Y son tanto en su conjunto, primera y segunda Tesalonicense, fueron de los primeros escritos nazarenos. Oye, ya puedo, oye, ahí, güey. Upey, oye, ahí la Evangelio fuera. Marcos fue el que se escribió después. Imagínense, año 51. Marcos está fechado entre el año 70-75. A ver, ya nos hemos la cuenta. 51 al 51, 61, 71, bella 20 Moín. 24 años después voy a escribir Marcos eso. Y primero se tenía en forma escrita las cartas de Pablo de Tesalonicense. Cuando eso todavía no estaba Timoteo, me oye escribir Corintios, todas las cartas. Oye escribí la Marco, hechos y narraciones acerca del Mesías por Marco, el evangelista, el que escribió el evangelio. Pero Marco ya tenía base de las cartas, hermano querido. Acá preguntan, al revés. En Marco primero lee las cartas de Pablo Jaupeguris o escribí. No, es que Pablo se basó en las cartas de Marco, en el evangelio de Marco, o en uno de los ¿en qué evangelio o en cuál de los evangelios se basó Pablo para también escribir sus cartas? De Marcos o lo demás, en ninguno, hermano. Es que si se refiere en forma escrita, porque tengo entendido Pablo le visitaba Pablo a los apóstoles gurí. Yo convertí 14 años después yo convertí, digo ahí. La iglesia convertida donde más anda becuera. Ojoja o averiguado por Andújar, pero documentando algunas cosas era. Pero no había escrito evangélico en tiempo de Pablo. Pero no hay registrado. Solamente Pablo no pudo escribir. Ya topa Tesalonicense y todas sus cartas, ¿verdad? Jaupey, después aparece como primer escrito evangélico, aparece Marcos. Sí, Colosenses por lo menos ahí fechado, ¿qué año era? 61. En el año 61 está fechado Colosenses. A fecha. 10 años después de Tesalonicense. A ver, y yo tengo que llevar en cuenta el orden en que están escritos para así tener una idea de quién primero se escribió. Página ver. La orden de los escritos nazarenos, ¿vio? Sí, es así en problemata porque justamente Angueteja, por ejemplo, yo te dije, Angueteja mala primer escrito nazareno, primera escritura, oye, ahí a las comunidades, se le predica, se le exhorta, heredera. ¿Cuál fue? Me ya estudié en la Tesalonicense, año 51, gente. Colosense, por ejemplo, lo que sé bien, ese Colosense está 10 años después ya.
O sea que de mañana la Biblia betamana hoy. Aquí con otro problema ahí. Colosenses a ver, sí, Filipenses, Colosenses, a ver, Tesalonicenses. No, tenía que estar primero, tiene que estar con los tesalonicenses, ya, hermano. O sea que de seguida la orden de la esa pone la Biblia, veja hereta, no pegan a oye, escribí curí, no. Sería importante conocer los años de tener la datación año. Año voy a escribir, que pillas más o menos la más epa o pima. Para que es importante a veces de leer, ya tengo ya leer más hecho, a pillas ese pesa. A veces yo a William de Ivo, ese pando y cuá, y la muy cuá, ya porque ya le va y pago. Ya reconamos año por ya escribí cada carta de seguita upea. Por ejemplo, cuando estudié tesalonicense allá. Tesalonicense Rigre, ¿cuál habrá sido la otra carta que se habrá escrito después de Tesalonicense? Colosense ya topa, pero Colosense como antes. Eh, Porque de topa cronológicamente seguida Tesalonicense riemba cuando seguio. Hague. Tesalonicense, Filipenses, Colosenses, Tesalonicense, Timoteo, añarandugo copator, vea. Vamos, hay que estudiar ahí, vea. A Timoteo, por ejemplo, Timoteo era una de las cartas que se escribió en el año 64. Así que Juan de Cupeoto por año de leeta. O sea que antes de la ya se la de igual, sea la añan de Biblia ve hoy, hay sepa oña hoy cada libro en el tiempo en que se ha escrito más o menos no. Hay por un que este Marcos hoy de va en de estos patas ¿cuál está en la Biblia? Va Evangelio hoy número 1. Va Evangelio hoy número 1. Mateo allá. Pero Mateo cuando ahí la primero ya escribía pues. El primero que se escribió es Marco allá. Entonces, Mateo, segundo lugar, o sea que el andé, ñandego ya de recopilación de Maya. A pedir la mensaje, un miago ñande, cada uno ya no está, pero la orden cronológico no, Mateo no fue el primer evangelio, fue Marcos. Entonces, para las EPM, pues la hereta hoy vamos para en orden, no. Mateo está fechado en el año ya posterior a si nos entienden la cuenta si Marcos ya escribí primero en el año 70-75. Entonces ya ahí ya Marcos ya topamos más que yo lado 80. Tiene que ser así. Bueno, ya en vez de entender más, si no lo lía para ver ahí nada más. Otra pregunta, ve que ya ni por un aguante y nada de tesalonicense y nada. A ver, Silvano, cuando lo está más con Silvano. Ese pio dónde está ahí nada. Si era. No. Ahí ahí lleva coma, hermano. Pablo, coma. Silvano y Timoteo. No dice Pablo Silvano. No dice Pablo Silvano. Pablo, coma. Silvano. En vez es así, hoy ponemos Muñago y Pablo y Silvano, pero como se trata de 3 personas, animo a ti Pablo era yo a Silvano. Ya le minde, esa va a estar una de Reina Valera, oye, fuera. Pablo, si vos no, sí, ahí está el tema. Pero tú me una predica y ya pueda que los puntos, los signos de puntuaciones hablan. Pero tú me los signos de puntuación, debo respetar a punto, coma, acento, nambrena. Porque si no, por ejemplo, a vender de respetar de coma es Pablo Silvano y Timoteo. A ver, y será que el segundo nombre de Pablo era Silvano, no, y como tiene en la Virgen y el mismo.
Por ejemplo, ape bimbe y sí, pues te comiste, y algo curepi, te tragaste la coma. De respetar a la coma, hermano o hermana. Mira, por ejemplo, Reina Valera le dan de Pablo. Es puto uy, mi bebé, oye, coma. Silvano, pe coma oí, pe, oye, Emma, oye, Silvano, pe otro más. Segundo más, vea. Primero hay Pablo, pe Silvano. Y Timoteo. ¿Por qué no le ponen la I, eran de ave? Si se tratara de otra persona, tendría que tener la, la letra I para referirse a otra persona o cuál es su opinión. Y bueno, no, está la coma, hermano. Pablo, coma, Silvano y Timoteo. Pe coma ve upea o manda ahí bebé. Bueno, referencia pingo una pere, que vengo be pecha pepa y dudoso lento me la pende y dudoso lento me la pende escritura me va a pescar Biblia con referencia. Igual nomás si no Anieti, no sé, Reina Valera, no, no, busca referencia te va a ayudar mucho. Bueno, Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Y ese es Reina Valera 1960. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses congregada en Dios Padre nuestro y en Cristo Jesús en el Señor. Bueno, Shaul, ahí está, aparece el nombre hebreo de Pablo, Pea Bimbe, Silvano y Timoteo. Tres personas. Roye dirigí, PM, hermano Cuera, Peña, Gina, P congregada, Gina, Moite, Tesalónica, ve. Ja, PMP formar, Pea Gina, P, Atu, Ñanderu, Guasure, Jeguá, Asamblea de Yahweh. Nuestro Padre y del Maestro, el Mesías. O sea, la asamblea en la cual se reúne, que es importante, a ver, la asamblea en la cual hoy reuní o formar o conformar con a tesalonicenses, no es solamente del Mesías, no es solamente del Mesías. Primero dice que es del Padre, después dice que es del Mesías también. Es decir, el Mesías siempre vino sujeto al Padre y trabajando para el Padre. Todo lo que es mío es del Padre y el Mesías. Entrega para el Padre la gloria y todo el fruto de su trabajo. Es decir, Pablo le decía a ver que la congregación o las congregaciones, empezamos hablando acá de Ave Tesalónica, pero también otras congregaciones, todas las congregaciones hasta hoy, primeramente somos del Padre y del Mesías. Pero llegamos a ser del Padre por medio del Mesías, por todo lo que él hizo, su sacrificio heredia. ¿Ya entendés, imagina, hermano? Que se vaya a copiar alguna nota. A ver, resalta que la congregación es exactamente, justamente, a ver resalta que la congregación es del Padre y de su Hijo. Ambos están involucrados en la misión congregacional. El Mesías como Salvador, Maestro y Mediador coopera con el Padre. Para la del Padre y del Mesías. Pero somos del Padre por medio del Mesías, por todo lo que Él hizo, cooperar, o colaborar a la Padre. Indica toda muestra, ñandé, ñañen batiramos como congregación, ya pertenece al Padre. Péale, ñandé, pues bien. 1 Tesalonicenses 2, 1, 2. Gracias a ustedes y paz de parte de Yahweh, nuestro Padre, y del Maestro Yahoshua, el Mashiach, versión BIN. Gracias a ustedes, no es gracias a ustedes. ¿Viste cómo una letra cambia? Pero hemos hecho gracias a ustedes, ya, pero ya mediante lento imagina ya. Ahí pe, aún subirla ese, gracias a ustedes, todo de Ari la gracia del Padre, allá. Ya pillaba, esa vaina es importante, hermano. Pero tenéis coma, RIPA. Donde respetáis, donde es muy de ya otro lado muy ya o tenéis letra de pronunciar de más. Ora IPA, entonces ahí va la estructura de la palabra, alterar el mensaje.
yande ibeima la ia la ebeima, alteración más dice, adulteración más. Bueno, de parte de Yahweh nuestro Padre y del Maestro Yahushua el Mashiach. Vaya coña de nota ver referente a ver 1.3. Es bueno evaluar continuamente cómo va el crecimiento y madurez del aprendizaje y fe de la congregación, ya que si se detecta estancamiento o dudas para trabajar en esas áreas, como así también enseñar y practicar y valorar, enseñar y practicar valores que estimulen y mantengan el amor mutuo. Vayan el comentario acerca del versículo 3. Siempre debemos dar gracias también a Elohim por ustedes, hermanos, como es digno, porque su fe va creciendo grandemente y abunda el amor de cada uno. Para cuando o la llame en el agradecimiento al Todopoderoso, o la bendeyerovia. Na pepa hay no hay estancamiento ahí en el comentario allá. No, ya evalúa mi mina, esa bajo la ñane. Llego siempre apurando a algunos pastores que estamos trabajando juntos en su congregación. Va y cojones de congregación, ve tal ciudad, ve. Va y cojones los hermanos cuera. Va y bajo de estudio. O si no, algún pastor le mando acá yo ti mensaje. Va y pastor fulano, va y yicón, va vaya años de estudio, ya avanzaba vagina, va este coma, o faltaba alguna cosa, entender vagina. Y claro, vagina. Ya evalúa. Entonces los pastores también tienen que hacer una evaluación. O sea, o probar, o tantear, o investigar, y mimi, va este copa o guata en la fe, la ñane, hermano, cuera, jina. O ikumbubi la ya, entender, digo, ya ñe, entender, jamás esa escuela, ese ya puro tema, un término, hija, cuando pillaya, ya es cacho, cuál lado, los hermanos, que tú jamás sencillamente se acuerda o aprender la maravilla de la palabra. Entonces, coge revelación. Y a veces, y catuye, como líderes, como pastores, como maestros de la palabra, ya ñande, a las pintas, y cuay te ñan dando te más ñe por mi término, Tú eres la teofanía escatológica que sustenta nuestras necesidades. Cuera más hoy ya él, va y copiar la y ahí también de él es la eminencia que sustenta nuestras necesidades. Misa va ella ñe oía más, y ahí estamos ñande. Entonces ya allí puro siempre vení término ahí la y la ñane hermanito fuera o pilla o hendú. El nivel el nivel de comunicación intermedio ani muy puro te término en donde pepinin de hoy de cuál va país sea juez ya petelan de congregación jugamos pico de cuata ahí. Entonces, hoy en web tiene 90% de aprendizaje o aprendes y 40%, porque mucho del aprendizaje depende de lo que decimos y cómo comunicamos. A usted vende ya aplazado, hablando de congregación ya aplazada ahí. Bueno, y después hay otras cosas que evaluar también en ello. Si va este copagina la va por pensar que va toña sincera ya en 10 y va esa voy potaña ya por eso escuela ya por andu poner yo más exponaba yo la forma ya para golpe en duda a veces siempre ella le con sugerencia a veces lo está buscarse la sugerencia ella este iba hasta inteima en beguevena tal cosa, o sea, de corregirlo opinarlo mitad entonces de acuerdo un bien de cada nivel a veces y razón jalana y razón y no mo pepa y razón hay razón baitero mo pepa y razón a usted ve ella entonces Pablo o evaluar mi mía hermano un montón mi alguien ve joven de Tito Timoteo joven mañana andemos este escoba la hasho con carta hija o si no es por anuncio cuando Eva pisa responde siempre estaban así hoy día tú ya compartir la tecnología andas ahí la de Juan tú te hoy sí o sí hoy pastor vea a ver y mandelo ahí también ¿cómo es el mensaje? Bueno vea hermano me escribí ¿cómo es allí yo la otro mensaje? O si no tú es directo WhatsApp mira la tecnología la lujo ya recuerda la herramientazo ya recuerda con eso bueno
Paico versículo 3, güey. Versículo 4. Sí, resaltas ahí no solamente hay que crecer en el conocimiento, sino también en el amor de los uno para con los otros. Pero coque ella es a veces ahí nave se interesan, va, es para la hermano, veo ya poponata, o ya po ahí también se cosas más, ya pota manaja esta. O sea, eso también es parte del amor al prójimo. Hay potaje o hay interesaje seja, si hay potar los hay interesarse dejé ahí. Si hay potaje se los hay quebrantarse dejé ahí. Y ya tu upano hina sendieja, así que oración mía y cotejina. Bueno, veo hermano Gupesa está ahí, entonces acudía a Iana. Estar alerta los unos por los otros. Bueno, en Gatuya y quema 4. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de ustedes en las congregaciones de Yahweh a causa de su perseverancia y fe en todas sus persecuciones y aflicciones que están soportando. Y Pablo Shoka. Y gracias al Todopoderoso y que tú peñe mantener firmes a peñe cacua pina mejina pellero viabe. Habe yeja y jupe habe ore mismo ahí, ore aguará benejebe. Un otro lado congregación rojojabe. Ñanderumba ebe. Porque upebe orero y cuájaro mumbe ahí la va ese tema persevera pe aguantar pe ñimbo un barete pe quiero viape. Yepe hoy pe persecución ha pe asa así ha pe aguantar pe ñimbo un barete anda pe hueviri. Parece y bebe en todas sus persecuciones, aflicciones que está soportando. Nosotros mismos nos gloriamos de ustedes en las congregaciones. Ya, ojo, otro lado, Jaromón, una vez de testimonio. Ahora, aguará, vene. Jaro, eso es cuamba, esa a pesar de que con aflicciones, persecuciones, nape huevi. Nape mueri, pero si no nape y sí quijina, pero pepe peñembo en la fe, porque pereco esperanza penseta adelante de alguna forma. Entonces, Pablo traslada esa fe de los tesalonicenses y el buen testimonio a otras congregaciones. Ya enduceo la testimonio ya. Tenemos, el hermano va a testimoniar, niña, con expectativa, ya enducete. Cuando ya por allá de jefe, buen testimonio la hermano lo recibía. Pero ¿sabes qué es lo que también edifica a otros hermanos? La de buen testimonio en tu caminar con el Padre, vida de santidad, de obediencia, era upea o edifica y tela, hermano. Y la de mombe antes, si no la reicolaya. Para la ya cuidaban, va, esa ya coñan de boñan de yuru, venga tú ñamo un testimonio. Pero oíste sa, compañero. Ya está, hoy la ñande hoy cuañan de cuaña o mañana de veje, ñande vecino cuera, pe cuadraguá, pe calleguamba, este coba. Catún de roga pu vende con los hermanos por celular de hina. Ve shahai lande de cover, lande yeguatao, baby yeguatacan en bai, bomba. No, cuidado con eso. Una niña o algún hermano donde visitas a la vecino cuera ya, oye que japamos de wimba el hermano cuera, con testimonio por eso. Va de coyo, no pego y fumalete y pego y monda y ya pues te digo, pego tiene estaba no pego por embotado y pago, pego veo sapucay veo pibi, claro, hermano, no José Beita cuando visitamos a ver. Cuando hemos saltado ya Pastor Sergio ayudan a otra vez a los gitanos de cruzar a veces Pastor Emilio Pecha más. Vale, coño. Ay, me deje otra tarea, no se me bodo que apague. Vale, coño, pego y tenemos a Pastor Sergio. Ay, hay que cuidar el testimonio, o sea. Bueno. Ya va, iba versos 4, venían de explicaciones que entonces ya despedí mañana del programa ya. Segunda Tesalonicense capítulo 1 verso Segunda Tesalonicense capítulo 1 verso 4. ¿De dónde saca esos estudios? Si nos puede compartir el PDF, las explicaciones. No, ese ese ayuda a memoria, ¿no? Te escuela la cámara de cuello. Vea, pedúa. PDF, veamos.
Este es un, se va a documentar para ese estudio. Entonces se aplica me la ya opitamos y se acá me veo que se estudia para Maguribe. Entonces a mañana llega es para la nota que era UPB. UPB ya 11 ve más alguna cosa. Por ejemplo, recién estamos hablando del 1.4. Hágale esta PM es para la anotada que UPB. Las investigaciones. Y a ver, resalta siempre que la congregación no es solo del Mesías ni inició con el Mesías. La congregación o cajal o eclesia de Yahweh surgió en el llamamiento de Abraham. Es decir, Abraham y todos los que creyeron y adoraron a Yahweh, al Todopoderoso, incluyendo su simiente, Isaac, Jacob y los 12 hijos de Jacob, su hija Diana, todos ellos ya constituían la congregación o grupos de creyentes y seguidores de Yahweh, del Todopoderoso, allá. Página la resaltada, vea con versículo. Ver Deuteronomio 5:22, Salmo 22:22, Salmo 68:26, Levítico 4:13 al 14, número 15:24, Levítico 8:3 al 4, Levítico 24:14. Congregación ya existía en el Antiguo Testamento. Iglesia ya existía. Hay cosas nuevas, vea. Vea la resaltada y a ver la tomada nota, cuide. Tanto que nosotros mismos nos gloriaremos de ustedes en las congregaciones de Yahweh. Las congregaciones del Todopoderoso. O sea, no es que esto con el Mesías nomás empezó la iglesia de Dios, la iglesia de Yahweh, ni no. Ya existía, porque se llamaba congregante. Yerovia que hubiese obedecer que hubiese supeja o seguía que hubiese supe Yerovia pupe, eso ya era su congregación, su pueblo. Y empezó con Abraham y con toda su descendencia. Para la narrar, versículo amuasado, son toditos versículos o sacan de que en el Antiguo Testamento ya existía la congregación o iglesia, que no es, ese no es del Nuevo Testamento nomás. La congregación, cajal, asamblea o iglesia, cajal en hebreo. Asamblea ya entender el grupo de hermanos creyentes en el Todopoderoso y en el Mesías, ya. Bueno, pero en cajal es en hebreo. O iglesia pasó del griego al español. Iglesia. Siempre se refería al... Siempre se refería al grupo de personas que formaban el pueblo de Yahweh, el Todopoderoso. Su pueblo santo, que se estaban apartando y desviando como ovejas sin pastor. Por eso el Padre envía a Juan el Bautista y al Mesías para que su pueblo retorne a él. O sea que esta congregación que ya nació allá con Abraham y que vino por su descendencia, Abraham, Isaac, Jacob, y Jacob, ñemuñaré las 12 tribus, y ñemuñaré cueras ayayú, a formar la pueblo de Israel. Ellos eran seguidores y creyentes del Todopoderoso, obedecían y que la mandamiento mía, pero hubo un guardia del Mesías, ya el pueblo estaba totalmente perdido como ovejas sin pastor. Lo que eran guía y lo que tenían que guiar al pueblo hacia el Padre estaban en sus tradiciones, en sus leyes, en su religiosidad. Ya casi no por una vez más interpretaba y vamos a incluir la Torah, la ley de Moisés y los mandamientos y todo lo que tenga que ver escrituralmente lo que era del Padre. Pero después según la tradición de Moyapeteshu. Entonces, peaco congregación, oye debíamos ojina, o sota mayave la violín, o Juan el Bautista, o el Mesías, ve que tu janguesa, copaco pueblo, en tiniebla, o esa la luz de la Torah, la luz de la presencia del Padre. Oña arrepentí y cuey, oya pola, ese tío ya arrepentimiento hebreo veina para Sergio. Teshua, volverse al Padre. Entonces, ahí otra vez esta iglesia o esta iglesia, la congregación del Padre y pila, y maosota, maina guiputupá, yo de viama, oña pun llegó a cobrar fuerza. Con Juan el Bautista, con el Mesías, con los discípulos del Mesías, y después en la gentilidad con Pablo. Oye, pues no llegó o altiva. Bueno, Jaco, anga ya ese. A veces pues y blendo la ña de violín pues ya
Ya retorna llegué y ya ve llegué la Piolín, ya retorna llegué a casa. Porque estábamos ya nosotros en otras cosas, ya robía Baipá, ya andé Baipá, ya explicaba Baipá, ya andé la Biblia, ya jala en el seminario, ya estudiaba la pastoral, ya andé otra cosa, vamos, último cuando yo pues en la Biblia, ella está doctrina, pero con anga, ya yo llegué a la senda antigua, según la exégesis hebrea, según la fe primitiva, ya güey, llegué, ya topa allí la esencia, ya ni alimenta, borrico con gente con predica o volver llegué, no, ya corregida, no, ya está pea, anda y pecha, anga pea, pecha, y volvemos de nuevo a nuestro camino antiguo. Apecha la iglesia. Y eso fue lo que pasó en tiempo del Mesías. No es que el Mesías vino, bueno, ya fundada en iglesia, no recuerda nada que ver con los judíos, cristianos, sin ley, sin baebete. Eso no dijo el Mesías, ni mucho menos Pablo. ¿Entendemos, Loida? Apenas ese vero esta se vaya de cota hina anga putu uina otro lunes pero lo mío de que tú ven pregunta pero con dudas hina pe la positiva o no positiva es la iglesia en el Antiguo Testamento. Y sí, se desviaban como ovejas sin pastor. Por eso el Padre envió a Juan el Bautista y al Mesías para que su pueblo retorne a él, se vuelva de nuevo a él. En esto consiste el arrepentimiento, en ella volverse al Padre. Y no solo Israel o los judíos, sino llamando a la adopción o al injerto por el reino de Israel como pueblo santo a todos nosotros los creyentes del Mesías que no somos de sangre israelita. Efesios, estamos en la gentilidad. Efesios 2, 11, 13. A Romanos 11, 17, a Romanos 11, 24. Oye, ñandé la ñandé. Esa va allá ya forma parte de Peaco Pueblo Santo, que es un tiempo era solamente, a priori empezó luego con un gentil, que era Abraham. Por el pacto de la promesa y por la descendencia de Jacob se formó el pueblo de Israel. Bueno, Jaupey israelita de pura sangre, pero por la fe en el Mesías y injertar en el reino. Haya formado parte del pueblo santo, de la Israel del Todopoderoso. Pueblo santo, nación santa, pueblo adquirido. Primera de Pedro 2:9-10, él sacó de Éxodo 19 ya, de la Torah, ley de Moisés, ¿no? Eso se refiere al pueblo nato israelita, la Israel del Todopoderoso. O seguita chupeo, jaijuta chupeo, adorata chupeo, yeroviata ita irare, oñe punuta o en el nuevo pacto de Jeremías 31, 31, 33, con la ley y el mandamiento en el corazón y en la mente. Esta es la año de Pueblo Santo. Bueno, más o menos, y ella pone ti explicación. A ver. Por último, se destaca la perseverancia y fe de esta congregación de Tesalónica a pesar de las persecuciones y aflicciones. Vaya, hemos oído y añadí con baeteco. Siempre hay aflicciones, uñan de problemitas, gente pero vaya heyay, ñan de hierro viaja, tamere y aprender todo poderoso. Hierro viaja, veita, ella. Bueno, este veramos. Oye, más pise llamamos a ella, pues viñan de enviar poco de ya a la Oaxaca, hago ñan de yo topa lleguita más. Cotillago jueves, último día. Al lunes. Hasta el lunes, niño, con ya hay jatoral, hermano, fuera.